Dale. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que partamos. Está el chat abierto, por si acaso. Y voy a estar acá con el chat abierto para ir, para que vayamos, como se llama, respondiendo todas las preguntas que tengan. La alcaldesa nos pidió hace algún tiempo que hiciéramos estas clases porque mucha gente le expresaba como la preocupación de cómo hacerlo, cómo ayudar para que la sequía fuera de alguna forma, cómo podríamos como sobrellevar la sequía de la mejor manera posible desde el punto de vista de los jardines. Y no es importante tener conocimiento previo, Estefanía, lo importante es que te gusten las plantas, porque finalmente se trata un poco de eso. Y lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con cómo cómo no sacrificar el verde y la belleza, pero reducir drásticamente el consumo de agua. Porque en general cuando uno piensa, como que se llama, en sequía, uno siempre piensa en seco, en tierra, en piedra, en maicillo, pero es súper interesante saber que desde el punto de vista como la evolución, la sequía no significa renunciar al verde o renunciar a la belleza, porque de hecho la sequía es una condición permanente en muchos sistemas de comunidades vegetales. O sea, ocurre en muchos lugares y hay un montón de plantas que se adaptaron a la sequía y que tienen un montón de estrategias para responder a la sequía. Y de hecho, yo siempre digo que desde el punto de vista como de las oportunidades, probablemente esta sequía sea lo que necesitábamos para cambiar el switch. O sea, para entender que muchas de las cosas que habíamos hecho hasta ahora no eran precisamente la mejor decisión, pero que si cambiamos y vemos esto como una oportunidad, vamos a de verdad, podemos hacer cosas mucho más interesantes que lo que hemos hecho hasta ahora. Y de hecho, además, cosas súper motivantes y buenas para el planeta. Ahora, cuando uno habla de sequía, hay que como contextualizar. Porque al final es difícil saber cuánto uno gasta de agua cuando uno tiene un jardín. Muchas veces uno sabe que uno paga una cuenta que sube en verano y que es más barata en invierno, pero en general hay que ponerle cifras para entender qué es sequía. Y cuando uno habla de, por ejemplo, mal gasto de agua, uno está pensando, por ejemplo, en un césped. Eso no quiere decir que no tengamos que tener césped, solo supone que, dado que el gasto de tener césped es muy alto, no nos podemos dar el lujo de tener la cantidad de pasto que teníamos hasta ahora, vamos a tener que tener menos. Porque, por ejemplo, un lolium, una vallica, que es esencialmente un pasto de crecimiento de ciclo frío, ese pasto finito, con un verde espectacular, en verano podría con toda tranquilidad tomarse unos 8 litros por metro cuadrado en un día de calor y podría llegar incluso a más para que esté completamente verde. Pero si nos vamos a algunos pastos más rústicos, podríamos pensar en pastos que gasten, por ejemplo, alrededor de 4 a 5 litros de agua por metro cuadrado al día, que es algo más razonable, pero que sigue siendo un montón. Porque de hecho yo podría hacer un jardín súper diverso, colorido, bonito, etcétera, con menos de la mitad del agua que necesito para tener una bermuda totalmente verde, o sea, alrededor de unos 15 litros por metro cuadrado a la semana, y todavía podría trabajar con menos agua si es que me voy a plantas como suculentas, por ejemplo, que tienen definitivamente adaptaciones que son realmente fenomenales para la sequía. Pero al que no le gusten mucho las suculentas o el que no le entusiasmen tanto, tienen que saber que hay un montón de plantas extraordinarias donde podríamos eventualmente pensar en gastar 10 litros por metro cuadrado a la semana, o mucho mejor aún, podríamos pensar en gastar 20 litros regando cada 15 días, porque uno de los temas que vamos a entender es que lo que no hay que hacer es regar todos los días un poco, porque la pérdida por evaporación es súper importante. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de ahorro de agua, vamos a hablar de jardines que necesitan alrededor de 2 litros por metro cuadrado al día o menos. ¿Ok? Podríamos llegar a 1 también. Y hay que entender que ese requerimiento de agua depende mucho de la zona donde estemos trabajando. Porque si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, un jardín costero, una casa en algún lugar de la playa, tienen que saber que en ese lugar de la playa es probable que el requerimiento de agua sea menor porque las temperaturas son más bajas, porque hay más humedad ambiental, porque hay más días nublados, etcétera, y por lo tanto el requerimiento de agua podría ser de unos 10 litros por metro cuadrado a la semana y no más que eso, o menos incluso. ¿Ok? Ahora, un tema súper interesante y que le preguntan mucho a la alcaldesa cuando le preguntan respecto del tema de los jardines tiene que ver con si yo empiezo a pensar en ahorro de agua, ¿es que no voy a tener sombra, por ejemplo, significa renunciar a tener árboles? Y la respuesta es absolutamente no. De hecho, hay un montón de sistemas en el mundo donde
llueve muy poco, o más o menos lo que llueve en Santiago, y donde hay un montón de arbolado que es absolutamente increíble, porque también los árboles se adaptaron a la sequía y por lo tanto vamos a tener árboles que obviamente en esta nueva condición van a ser los árboles que vamos a tener que empezar a ocupar. Ahora, claramente muchos de los árboles que ocupábamos antiguamente, como los tuliperos, probablemente los liquidámbares, los sauces, son árboles que tienen requerimientos de agua que son súper elevados. Y eso significa que no vamos a poder ocuparlos, vamos a tener que pensar en colocar otros árboles en el fondo. Y lo interesante es que a pesar de que esos árboles son de zonas áridas y tienen, algunos de ellos son más chicos que los árboles que uno está acostumbrado a ver en zonas lluviosas, todavía tienen una sombra súper densa, súper agradable, tienen muy buena arquitectura, probablemente tienen menor altura, pero esa menor altura no significa que sean chicos. De hecho, fíjense en esta foto, esto es Arizona y esto es un prosopis, un algarrobo. Fíjense la altura de ese árbol. Esas mujeres tienen alrededor de, pónganle que tuvieran 1,50 m, puede ser un poco más, y tienen a lo menos 6 o 5 mujeres de altura, por lo tanto estamos hablando de 7,5, 8 metros de altura por lo menos. O sea, eso quiere decir que podemos pensar en un arbolado con un tamaño interesante y con una sombra exquisita. Así que el que piense que la sombra desaparece en Providencia o en sus jardines, absolutamente no. Pero claro, obviamente muchos de ustedes sabían que habían árboles de zonas más desérticas o que hay plantas que soportan menos agua, pero la pregunta es cómo uno aprende, cómo uno sabe cómo puede hacer estos jardines adaptados a la sequía. Y claro, el objetivo de esta clase es darle algunos consejos en el fondo, pero yo les diría que lo más importante es que ustedes aprendan a verlo por ustedes mismos, porque la naturaleza, la observación, es una tremenda maestra, porque de hecho la sequía es un problema con el que las plantas lidian hace más de 400 millones de años, y las plantas en general expresan un montón de adaptaciones que son increíbles, que cuando uno aprende como a conocerlas, aprende uno por uno mismo en el fondo a elegir las plantas que son adecuadas para hacer jardines que necesiten menos requerimiento de agua. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Si alguien tiene una duda, por favor, siéntase con la libertad de preguntar. Ahora, cuando uno piensa en plantas adaptadas a la sequía, y eso es súper importante, ¿de dónde son? Obviamente, Chile tiene un montón de plantas que están adaptadas a la sequía. Tenemos muy buenas plantas nativas nuestras, de hecho, desde la primera hasta la séptima región, que tienen adaptaciones a la sequía que son súper extraordinarias. Y de hecho, es importante considerar muchas de esas plantas, porque desde el punto de vista de la relación, por ejemplo, de esas plantas con polinizadores, es súper importante ocupar nativos, porque muchos de nuestros polinizadores no reconocen necesariamente plantas exóticas como fuente de alimento. Ahora, lo interesante es que no somos los únicos que tenemos sequía, y de hecho California, muchas zonas de Europa, Australia, Sudáfrica, muchas zonas montañosas, estepas, etcétera, Argentina incluso, tienen un montón de especies que están perfectamente adaptadas a la sequía y que pueden ser, y ya vamos a ver por qué, un tremendo aporte para nuestros jardines, siempre y cuando uno tenga la precaución de no ocupar plantas que sean invasoras, que no se transformen en algo parecido a la zarzamora. ¿Ok? Porque obviamente eso sería un tremendo problema. Pero lo que también hay que entender es que cuando uno habla de sequía, y les pregunto, cuando ustedes piensan en sequía, ¿en qué época del año están pensando? Si les digo, ¿cuándo falta el agua en Chile? ¿En qué meses? Obviamente, Trini, en verano, ¿cachai? Paola, la misma cosa. O sea, cuando uno piensa sequía en Chile, inmediatamente verano. Pero es súper interesante. Hay lugares del mundo donde la sequía no es en verano, es de hecho en invierno. Y van a entender por qué eso es tan relevante, porque cuando uno hace jardines que soporten la sequía, podemos aprovechar la adaptación a la sequía de distintas épocas del año, y con eso vamos a hacer jardines súper interesantes, y ya van a entender por qué. Entonces, vámonos a lo más fácil, a la sequía de verano y por lo tanto las plantas que crecen en invierno. Muchos de ustedes han escuchado o oído hablar del desierto florido que ocurre en Chile. De tanto en tanto llueve en el norte chico, lo suficiente como para que un montón de plantas que dormían plácidamente se despierten y se forman estas alfombras de flores. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido al desierto florido,
pero es un fenómeno impresionante. Y es un sistema de plantas, en el fondo, que están adaptadas a la sequía de verano. Ahora, esa sequía puede ser verano, invierno, puede durar varios años, en el fondo, pero lo interesante es que estas plantas despliegan todo su crecimiento alucinante, sus flores, etcétera, igual que el desierto costero, durante el invierno y pasan la sequía del verano, ya sea en semilla, en bulbo, algunas plantas botan las hojas, etcétera, pero su ciclo activo, su ciclo de crecimiento es durante el invierno. Y normalmente esas plantas tienen un despliegue de color espectacular en primavera, pero muchas de estas plantas que ustedes ven ahora en esta foto, que son de la zona de los Molles, son unas armerias marítimas que no se puede creer lo linda, atrás unas chistantes, hay un montón de solanum, está la fiesta, todo lleno de flores durante la primavera. Pero cuando uno vuelve a esta zona después en el verano, muchas de las plantas ya ni siquiera existen, desaparecieron, y hay un montón de esas plantas que parecen muertas, que tienen lo que se llama un receso estival. Y eso es súper complejo. ¿Por qué? ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera que Providencia va a ser una comuna espectacular durante el invierno y la primavera lleno de flores, follaje, todo verde, y que en verano todo se va a poner café y va a estar seco? ¿A ustedes les gustaría vivir en una comuna donde el verano está absolutamente seco y esté todo café? Claramente no, Paola. Obvio, Raimundo, ¿cachai? O sea, todos queremos de alguna forma tener la mayor cantidad posible de plantas, la mayor cantidad posible de flores, la mayor cantidad posible de crecimiento. Y Estefanía, hay algunas plantas que están verdes todo el año en el fondo, pero en general muchas de las plantas que tienen floraciones espectaculares suele ocurrir que tienen una época que es menos bonita en el fondo. Ahora, esta cosa, los inviernos florecidos, no pasan solamente en Chile. Esta es una foto de California, de lo que se llama Super Bloom, que es impactante. De hecho, lo que ustedes ven en naranjo son los dedales de oro y lo que ven en azul es la Phacelia campanularia, que es una planta preciosa, pero esta cuestión es increíble en primavera y después todo está seco, como que se muriera todo. Y lo que dice la Paola es súper honesto. Todos queremos tener la mayor cantidad posible de belleza y por eso es tan importante entender que existen algunos sistemas vegetales, algunos sistemas biológicos, algunos biomas que ocurren exactamente al revés. Y el dedal de oro Raimundo es originario de California. Es una planta exótica, no es nativa nuestra, ya silvestró, pero es una planta de origen californiano, así que es absolutamente la misma. Ahora, lo interesante es que vimos el sistema que tiene un invierno y una primavera atómico, y lo que vamos a empezar a ver ahora es exactamente lo contrario, el sistema que tiene un mal invierno, producto del frío o de la sequía de invierno, en este caso el agua congelada, y que con muy poca agua durante el verano tiene unas floraciones y unos crecimientos que son espectaculares, con un montón de vegetación súper interesante. Y eso es súper interesante de entenderlo y de dominarlo, porque de alguna forma, si yo entiendo que hay sistemas distintos en el mundo que viven o que se desarrollan con distintas sequías, yo podría tal vez pensar en lograr el objetivo que comentó la Paola, que tiene que ver con hacer un jardín que tenga una belleza duradera e incluso permanente. De hecho, que siempre esté bonito. Y eso es obviamente lo que encargó la alcaldesa. ¿Ok? Ahora, esta foto me encanta porque es una foto de Arizona. Miren lo parecido que es a nuestro sistema de la zona central, pero acá está empezando la sequía. De hecho, esto ya es invierno. O sea, ya no, no es que esté empezando, ya están en plena sequía. Y miren cómo el invierno de ellos es seco, pero una parte del verano es verde porque ahí llueve en verano, son lluvias más bien monzónicas en el fondo. Entonces, estas plantas como que funcionan entre comillas al revés de las nuestras, ¿ok? Ahora, lo interesante es que cuando uno mira esto, hay zonas que tienen solo arbustos bajos y en algunas zonas puntuales se producen árboles. Y cuando uno empieza a mirar con un poquito más de detalle, o recorre, etcétera, uno se va a dar cuenta que a pesar de que en una zona llueve más o menos la misma cantidad de agua, en el fondo, en una superficie, por algunas razones que vamos a ir entendiendo, en algunas zonas el agua se acumula y, por ejemplo, crecen árboles mucho más grandes, en otras partes el agua no acumula y hay plantas mucho más chiquititas. Eso quiere decir que en función de
cómo se maneja el agua en un lugar, podríamos eventualmente tener esta diversidad que tiene que ver con árboles grandes o plantas más chicas en función de la cantidad de agua que tienen, ¿ok? Es decir, que no a pesar de que llueve la misma cantidad, el paisaje es uniforme porque pasan cosas como esta, que es el camino a la dormida. ¿Dónde están las plantas más grises en esta foto? Claramente. O sea, Trini, claramente a mayor altura. Pero la pregunta es, ¿por qué uno ve que estas plantas más grises están más arriba y por qué las plantas más verdes están abajo? Y eso tiene que ver efectivamente en parte, Raimundo, con lo que escribiste tú, la exposición. Claramente, me da risa Sara porque poní G, me imagino, de gravedad. No sé si eres física o profesora de física o de ciencias naturales, etcétera, pero es curioso que alguien ponga G como gravedad, ¿cachai? Pero efectivamente, o sea, la G la pusiste, Sara, porque era gravedad. ¿Lo pusiste por eso o se te arrancó? Se escribió. Yo pensé que lo había puesto por gravedad. Pero lo que pone la Daniela es totalmente correcto. En esta foto, que es de un sistema chileno, uno observa que acá llueve más o menos lo mismo. De hecho, probablemente más arriba llueva más. Sin embargo, las plantas que más sequía soportan, que son las que normalmente tienen follaje gris, crecen arriba y en la parte de abajo están más verdes, porque producto de la gravedad en ese punto se acumula más agua y por lo tanto ese sistema puede hacer crecer árboles más grandes. Y eso es súper interesante que uno lo entienda, porque a pesar de que en un lugar eventualmente podamos tener una condición pareja, la orientación, la topografía, la altura, etcétera, hace que se produzcan todas estas como micro situaciones que vamos a tratar de entender cómo podríamos eventualmente aprovecharle, cómo se llama, cómo podríamos aprovecharla obviamente en nuestros jardines. Y por si acaso, Paola, la clase queda grabada y después se sube a YouTube. De hecho, las clases anteriores que son del mismo tema, entiendo que ya están en el canal de la municipalidad, ¿no es cierto, Valentina? Sí, están todos en el canal de YouTube y cualquier duda que tengan nos escriben y les podemos mandar el link. De repente podría, ¿cómo se llama? Escribirle el link a los vecinos, ¿cómo se llama ahora en el chat, por si acaso? ¿Ok? Perfecto, perfecto. Entonces, estamos mirando naturaleza. Entendimos que hay plantas que están adaptadas a la sequía del verano, como las plantas nuestras de Chile, de la zona central y zona centro-norte. Y tenemos otras plantas de otros lugares del mundo que están adaptadas a la sequía durante el invierno. O sea, hay dos tipos distintos de sequía. Y eso es súper interesante, porque si, por ejemplo, ocupáramos puras plantas que están adaptadas a la sequía del verano, probablemente nos pasaría algo parecido a lo que ven en la foto. Un invierno y una primavera espectacular y un verano que yo considero súper deprimente. O sea, el paisaje de la foto de abajo es precioso, pero a mí no me gustaría que mi ciudad se pusiera totalmente café durante el verano y probablemente a ninguno de ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es una mezcla y vamos a hablar y vamos a empezar a hablar ahora de dos tipos distintos de plantas. Plantas que son de ciclo frío, eso significa que tienen adaptación a la sequía en el verano, y plantas de ciclo cálido, que son las que tienen adaptación a la sequía durante el invierno. Ambos tipos de plantas son plantas que tienen adaptación a la sequía, pero van a necesitar algunas aguas en verano y otras aguas en invierno, y lo que vamos a hacer que con la mezcla de estos dos sistemas de plantas vamos a tener jardines como pidió la Paola, que durante la mayor cantidad posible de tiempo van a tener plantas de interés que van a estar bonitas. Acá hay un ejemplo, por ejemplo. Fíjense cómo estas gramíneas nativas ya están café. Esto ya es fines de primavera. Esto ya terminó su ciclo, se va a poner cafecito. Sin embargo, la lobelia tupa, que es una planta nativa también, pero de ciclo de verano, está absolutamente gloriosa, llena de flores. Y con eso uno tiene plantas que para dormir plácidamente durante el verano y por lo tanto van a requerir muy poca agua, podrían no regarse, y plantas en el fondo que van a seguir floreciendo y eso va a asegurar que tengamos un jardín que tenga flores, color y verdor el año entero. Y además eso es súper importante, no solo desde el punto de vista de la belleza, pero es súper relevante desde el punto de vista de el perfume
y la disponibilidad de alimento para la vida silvestre. O sea, si yo tengo un jardín que durante muchos meses en el año tiene floración, eso significa que tengo la oportunidad de atraer polinizadores a mis jardines y por lo tanto tener la mayor cantidad posible de biodiversidad. ¿Ok? Entonces, la pregunta ahora, claro, ya les conté un poco ciclos, pero la pregunta, ¿qué es lo que tengo que fijarme para poder entender o combinar los distintos tipos de plantas? ¿Cómo me doy cuenta o cómo sé qué es lo que tengo que observar cuando miro una planta, mucho más allá de que si me gusta o no me gusta? Y hay cosas que son súper relevantes y tiene que ver con cuándo crecen. No todas las plantas crecen en la misma época del año. Por ejemplo, las hortensias de invierno, ¿cuándo florecen? En invierno. Obviamente hacen su ciclo durante el invierno, pero un agapanto, por ejemplo, cuando florece en verano, hace su ciclo en verano. Esas dos plantas, observando el momento de la floración, me indican una cosa que es súper relevante que tiene que ver con el ciclo de crecimiento. ¿Cuándo crecen? Y por eso es tan importante, Raimundo, cuando uno hace observaciones, y en este caso, por ejemplo, lo que observas tú de las plantas grises, y pasa también no solo con el color de la hoja, sino también con otros atributos, que cuando uno va a distintas zonas, ya sean jardines o un acantilado costero, que a mí me encantan, soy súper fanático, o una quebrada o un bosque del sur, uno empieza a mirar las plantas ya con otros ojos. ¿Cuándo crecen? ¿Cómo crecen? ¿Cuál es su forma? ¿Cómo es el suelo? ¿Oscuro? Tal vez con mucha arena, eventualmente puede ser un suelo muy pegajoso, muy arcilloso, son altas, son bajas, cuándo florecen, quién las visita, que eso es súper relevante. Imagínense cuando uno empieza a darse cuenta que hay plantas que, por ejemplo, visitan algunas abejas y otras no, cuándo empiezan a florecer, si se enredan con otras plantas, dónde están las plantas que, por ejemplo, son los árboles, cuál es el lugar donde se ubican, por qué se ubican ahí. ¿Por qué las plantas más grises están más arriba o las plantas más grises, por ejemplo, están en los lugares donde hace más calor? Entonces, es súper interesante porque cuando uno se hace esas preguntas y empieza a observar con un poquito más de detención, empieza a entender que tiene la posibilidad de hacer mezclas de plantas que van a permitir que mi jardín esté la mayor cantidad posible de tiempo bonito. Y fíjense en este ejemplo, que es una parte de mi casa. Esto es el mes de mayo, cuando cae la primera helada importante. Yo vivo en Colina y en mayo a veces ya hay heladas de algunos grados bajo cero. Fíjense como acá hay una planta que está espectacular, después se las voy a mostrar, que llegó el verano y se puso, el invierno, perdón, las heladas y parece como muerta. Y obviamente esta planta café, yo no diría que está especialmente emocionante, por el contrario, se ve bastante fea. Pero fíjense lo que está pasando, que es súper interesante. Acá está saliendo una planta entre medio, como que estuviera debajo y está empezando a emerger. Y esas son dos plantas que tienen ciclos distintos y lo mismo que está pasando acá. Yo no sé cuántos de ustedes conocen, por ejemplo, los narcisos, los juncos, que es una típica flor que uno veía en las casas de los abuelos. No sé si las conocen, que le llaman junco, que tiene una florcita blanquita o blanquita con amarillo que tiene un olor exquisito. Y fíjense cómo estos juncos, vino el frío, se murió este cubresuelo que tenía una flor azulita increíble, que no se ve especialmente bonito, pero fíjense cómo el junco está empezando a salir y por lo tanto tengo plantas que están con actividad distinta, una en invierno como la verdecita y la otra durante el verano. ¿Y por qué es tan interesante eso? Y acá están las plantas para que las conozcan. Porque cuando uno empieza a entender que las plantas tienen actividad distinta, que florecen en distinta época y que pueden crecer juntas sin que una estorbe a la otra, entre otras cosas vamos a poder tener muchos eventos distintos de, por ejemplo, floración. En este lugar de mi jardín voy a tener en pleno invierno esas flores blancas que son los juncos, con un olor exquisito. Cuando los juncos se acaben, van a empezar a aparecer las aquilegias, que es esa planta moradita, que es espectacular. Y cuando la aquilegia desaparezca, van a empezar a aparecer, como se llama, las perovskias, que es la planta que está más a la derecha. Y eso significa, entre otras cosas, y tiene que ver con lo que escribiste tú, Estefanía, que además, si eventualmente yo tengo algún interés en la vida silvestre, abejas nativas, abejas de miel, mariposas, colibríes, mariposas nocturnas, escarabajos, etcétera, con estas múltiples floraciones, estoy generando condiciones atractivas para que la mayor cantidad posible de vida silvestre visite mi jardín porque tiene alimento, en el fondo, tiene polen y néctar. ¿Ok? Así que esa es la cosa del ciclo.
Ahora, la pregunta, claro, pasa mucho que, yo no sé si les ha pasado a ustedes, que realmente uno hace como unas mezclas de plantas y una se come a la otra, y una que era al principio súper chiquitita crece gigante y termina haciendo desaparecer la que estaba al lado, que tal vez me gustaba más, y terminan como comiéndose unas a otras. Y eso es complejo, de hecho. Y hay un tema ahí que es súper relevante que empiecen como a manejar, que tiene que ver con un tema que se llama la arquitectura y que tiene que ver con la forma como crecen las plantas, que uno muchas veces le presta re poca atención. Pero, por ejemplo, fíjense en este ciclamen, en esta violeta de Persia. ¿Qué creen ustedes qué creen ustedes que va a pasar en este caso? Fíjense, uno tiene esta violeta de Persia plantada en un jardín, uno imagina que está ocupando todo el suelo, pero si uno mira con detención, Paola, se da cuenta que hay un montón de suelo libre. ¿Qué crees tú que va a aparecer en toda esa tierra que no tiene una planta? ¿Qué creen ustedes que va a aparecer entre medio en toda esta tierra que está acá, libre? Tal cual, otras plantitas. Y la Sara le pegó en el palo, exactamente, maleza. O sea, normalmente cuando aparece maleza en mi jardín es porque en el fondo hay oportunidades de crecimiento para crecer un montón de plantas porque tengo tierra libre, ¿cachai? Tengo suelo que está desocupado. Y ahí viene un tema súper relevante que tiene que ver con la arquitectura, que es algo que normalmente nadie te cuenta y nadie te enseña, y tiene que ver con esto. Miren esta planta que se llama triteleya. La triteleya corrina es una planta norteamericana que da una flor azulita que no se puede creer, muy parecida a un agapanto que florece durante al final de la primavera. Y fíjense lo interesante de esta planta es que parece como una suerte de pastito. De hecho, díganme que estas plantas no parecen como que se llama una maleza. Y lo interesante del comentario de Raimundo, que es lo que nos han enseñado respecto a la competencia, efectivamente en la naturaleza, Raimundo, la competencia es feroz. O sea, cuando yo escucho la gente que dice que la naturaleza es pura colaboración, etcétera, sí, existe la colaboración, pero la competencia es fiero. Y eso significa que obviamente las plantas van a competir por los recursos, pero cuando hay recursos libres, uno tiene que tomar una decisión, que ese espacio, fíjense lo que está pasando, de hecho, o sea, en este espacio que quedó libre, tengo la opción de que aparezca una maleza, ¿cachai? O tengo la opción de ocupar, de plantar una planta que no sea maleza, que sea compatible desde el punto de vista del ciclo y la arquitectura, que crezca en ese espacio, pero que la convivencia de ambas plantas sea como sana, que ninguna elimina a la otra. Y ahí aparece un concepto, Raimundo, que es súper importante, que se llama arquitectura vegetal. Fíjate en la forma que tiene esa triteleya. O sea, si yo no te dijera que está una planta preciosa, probablemente tú la miráis en mi jardín y la arrancáis pensando que es un pasto que salió entre medio de las plantas. Pero cuando uno mira la forma de la triteleya tiene que ver con ese porte como bien vertical, que es súper transparente, que no es muy densa, y miro el espacio que queda disponible, esas plantas son desde el punto de vista de la arquitectura compatibles. ¿Y qué significa eso? Que ambas dos van a poder vivir juntas, como ocurre en la naturaleza, donde muchas plantas crecen una al lado de la otra, donde ninguna de las dos va a ser lo suficientemente fuerte como para sacar a la otra, y donde se va a producir una floración de otoño increíble con el ciclamen, y durante la primavera la triteleya también va a producir una floración alucinante con estas flores azules. ¿Se entiende el concepto? Eso es lo que se conoce como compatibilidad en la arquitectura vegetal. ¿Y qué es la arquitectura vegetal? Esencialmente la forma que tiene una planta, que puede ser redondita, columnar, puede ser como una pirámide, puede ser como un abanico, todas las plantas tienen formas distintas, pero no basta solo con observar la forma que tiene una planta. Hay un tema súper relevante que tiene que ver con la trama, con la densidad del crecimiento. ¿Se han fijado que hay plantas que son como súper apretadas? Como un boj, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes conoce los boj, pero el boj es una planta que tiene como un montón de hojitas súper chiquititas y crece como súper apretada, como que es súper tiesa, como que cuesta meterle el dedo al boj, ¿cachai? Porque es como un cojín súper apretado de hoja. Pero hay otras plantas, como podría ser, por ejemplo, una cebolla, que es súper floppy, o sea, la cebolla como que no hay ningún problema en separarle las hojas, ocupa muy poco espacio, es bastante rala, entonces es súper relevante la forma de la planta y súper relevante cómo esa planta manifiesta su sombra, que tiene que ver con su trama o la densidad de crecimiento. ¿Ok? Así que tenemos
arquitectura y tenemos trama, ¿ok? Y en función de la trama y de la arquitectura vamos a poder entender cuáles son eventualmente las plantas que uno podría poner una al lado de la otra. Y eso es súper importante. Entonces, Raimundo, Estefanía, ¿cachai? Cuando miren y vean una planta, no la miren solamente por el atributo evidente que podría ser la flor, sino que empiecen a mirar cómo crece. Redonda, tal vez como una columna, como una pirámide, es súper apretada o es más bien como medias suelta. Si la miro desde arriba, veo tierra o tal vez veo solamente la planta, porque ahí uno va entendiendo arquitectura, ciclo, trama, qué tan invasora es. Fíjense, por ejemplo, en esta planta que está acá. Esta planta, de solo mirarla, se nota que tiene un crecimiento ultra denso, como que se nota que está una rama pegada al lado de la otra. Pero sin embargo, esta planta de acá tiene un crecimiento súper poco denso, deja un montón de espacio libre debajo. Debajo de esta planta probablemente me va a costar un mundo plantar otra. Sin embargo, yo puedo plantar acá y probablemente una planta como bien como una cebolla que crece hacia arriba va a ser capaz de atravesar y de crecer a través de sin que ninguna planta elimine a la otra. ¿Ok? A eso me refiero con arquitectura y con ciclo, y no se preocupen porque ya vamos a empezar a ver ejemplos para que toda esta cosa más teórica como que la comprendan. Entonces, cuando miren plantas, cuándo crece, cuándo brota, cómo le da con la sombra, cómo le da con el sol, qué le pasa en invierno, qué le pasa en verano, para empezar a entender cómo eventualmente esto podría funcionar. Y respecto de la sequía, y tú, Raimundo, hiciste como el comentario respecto de que efectivamente el gris refleja la radiación. Las plantas grises tienen una cosa súper interesante desde el punto de vista de la sequía. Yo sé que a veces son plantas que no son tan populares, pero son súper bonitas, de hecho, y ese color que vamos a llamar verde glauco o verde azul, que es finalmente ese verde medio grisáceo, es efectivamente una adaptación que tiene la planta para, como se llama, reflejar la mayor cantidad posible de radiación. Eso se llama albedo. Y de hecho, muchas de las plantas de nuestra zona central o de la zona desértica, ustedes se van a dar cuenta cuando las miren con detención, que tienen follajes más grises, hojas súper peludas, hojas más chiquititas. O sea, fíjense en esta planta. Fíjense lo blanca que esto ya es casi blanco, ni siquiera es gris. O sea, acá tenemos un verde como más glauco, más blanquecino, pero esta parte es totalmente blanca. Y fíjense, esta planta crece en una duna, en pura arena. Claramente esa planta desarrolló una capacidad impresionante de ahorrar agua y parte de esa adaptación es ese color gris, ¿ok? Es como una suerte de, si queremos llamarlo así, de protección adicional. ¿Se entiende? Ahora, aprovechando, Claudia, que tú fuiste la primera en responder, ¿cuánta agua crees tú que se chupa en ese suelo cuando cae una lluvia? Esto es en la zona de la dormida. Imagínate que cae una lluvia. ¿Cuánta agua podría entrar en ese suelo que tiene una pendiente prácticamente en línea? ¿Poca agua o sea, poca, muy poca pusiste, o sea, poquísima? Imagínense que este suelo es pura roca, es roca granítica, meteorizada, es maicillo, pero miren la pendiente, o sea, acá el agua se va soplado cerro abajo. Y fíjense lo alucinante de la naturaleza, que hay plantas que en esas condiciones, como la calceolaria polifolia, que es espectacular, puede crecer sin ningún problema. ¿De qué color definirían ustedes el follaje de esa planta? Yo diría que un gris casi blanco incluso, o sea, un nivel tal cual, Estefanía, un gris muy claro, prácticamente blanco. O sea, qué impresionante, cuando uno empieza a mirar la vegetación se da cuenta que mientras más sequía hay, normalmente los follajes tienden a ser cada vez más chicos y cada vez más grises, porque de alguna forma esa planta tiene que ahorrar hasta la última molécula de agua. Y es súper interesante como esa adaptación se repite en muchos de los lugares donde hay sequía. Así que cuando empiecen a mirar las plantas y vayan, por ejemplo, a un vivero y vean una planta como una lavanda que tiene un follaje bastante gris, claramente es una planta que viene de un lugar del mundo donde el sol pega muy fuerte y donde hay mucha sequía. Pero si en el mismo jardín ustedes piden una planta adaptada a la sequía y les traen un filodendro, ¿qué le dirían al vendedor? ¿Qué color de hoja tiene un filodendro?
O sea, erradísimo, Raimundo, ¿cachai? A pesar de que el filodendro tiene algo de adaptación a la sequía, claramente el follaje de esa planta te lo está diciendo todo. Una hoja gigante, verde oscura, te dice, vengo de un lugar donde el sol no me llega tan fuerte, probablemente me lo filtran otras plantas y me puedo dar el lujo de evaporar una cantidad de agua impresionante porque tengo una tremenda hoja. En los lugares donde hay poca agua, las plantas tienen las hojas muy chicas, al extremo de que un cactus ni siquiera tiene hojas. De frontón, y tal cual Ana María, vamos a tener que mandarle esta clase grabada para que el gallo aprenda, ¿cachai? Pero efectivamente, si tú miras estas plantas, que son todas de lugares donde cae poca agua, hojas enanas, todas grises, y las flores atómicas, porque muchas veces cuando uno piensa en sequía y se deprime pensando que vamos a tener que renunciar a las flores, fíjense estas plantas nativas increíbles, como el Solanum maritimum, que probablemente vamos a plantar en algunas zonas de Providencia, que tiene una adaptación a la sequía que no se puede creer, que la verdad que no le va tan bien con el frío, pero en la ciudad tanto frío no hace producto del efecto isla-calor. Pero miren por favor esa planta que está recién empezando a florecer. ¿Pocas flores o hartas flores? ¿Cómo la definirían? O sea, alfombra de flores, o sea, tal cual, Sara, atómica, yo siempre digo eso, esta planta es increíble, se llama Solanum maritimum y es extraordinaria. Y miren por favor esta belleza. Esta planta que tiene un follaje verde glauco increíble, es una puya alpestri, es una de las joyas que tenemos en Chile, que es impresionante. Fíjense en el color de la flor, que no se puede creer. Fíjense en la cantidad de flores, no se pueden llegar a imaginar la cantidad de néctar que tiene. Se llena de colibríes y de, ¿cómo se llama?, de tordos, tencas, etcétera, tomándose el néctar. Fíjense en el detalle del estambre, con ese color como azafrán, que no se puede creer. O sea, la sequía es una oportunidad extraordinaria de ocupar una cantidad de flores que son realmente increíbles. Parece efectivamente otro planeta. De hecho, parece hasta como que no fuera verdad. Cuando uno la toca es como de cera, impresionante. Realmente a mí me conmueve lo linda de esta planta. ¿Ok? Entonces, hemos visto varios temas interesantes. Las plantas tienen ciclos distintos, adaptaciones a la sequía que son diferentes. No hay que tenerle absolutamente ningún miedo a la sequía porque vemos que las floraciones de las plantas que están adaptadas a la sequía son espectaculares. Entendemos que cuando ocupamos plantas de ciclos distintos, aumentamos la producción de polen y de néctar porque tenemos mucha floración durante mucho tiempo. Entendimos que poca agua no significa no tener sombra. Providencia y Santiago, en general la zona centro-norte, va a tener que cambiar su arbolado urbano. Va a ser un proceso obviamente lento, pero lo vamos a tener que hacer porque obviamente tenemos que adaptarnos a esta nueva condición. Y no hay que ponerse triste, porque la sequía, aunque no lo crean, es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Plantas. Pero ¿qué pasa con el suelo? Me encantaría que alguien escribiera cuál es su receta cuando plantan, por ejemplo, una planta en un macetero. ¿Qué es lo que ocupan? Y sean totalmente honestos y escriban lo que hacen para que lo discutamos. Cuando tienen que plantar en el jardín o cuando tienen que plantar en una maceta, ¿qué es lo que le ponen a ese macetero? Tierra de hoja, dice la Paula. Plumavita abajo para el drenaje. Piedras en el fondo. Depende del tipo de planta. Tierra de hoja, Rodrigo. Compost y turba. Torta de hoja. Tierra de hoja, se te ha cambiado María Cristina la palabra. Arena. Ahí aclaró la Cristina. ¿Cachai? Que en general todos me han hablado esencialmente de tierra. Algunos un poco de arena. Pero es súper interesante. Porque en general uno imagina que la tierra es una maravilla, ¿cachai? Pero sepan que en general la tierra, aunque no lo crean, es un problema para un montón de plantas, sobre todo la tierra entendida como lo que uno compra en un jardín o lo que uno le pone a una planta que no tiene actividad biológica. Porque en general, tal cual como pone... no lo puso la Estefanía. El problema del suelo, que es tierra, es que respira pésimo. Y vamos a contarles una mezcla de tierra que les va a parecer una locura, que es esencialmente pura piedra con arena, de hecho, con un poquito de compost. Yo no ocupo nunca tierra de hoja, porque en general mucha de la tierra de hoja
la sacan de los cerros y eso significa destruir nuestros bosques o nuestro matorral esclerófilo. Ocupo tierra de hoja solamente cuando viene fabricada, en el fondo la fabrico yo o la fabrica algún productor responsable, pero prefiero ocupar compost. Lo interesante, como se llama, es que hay un montón de plantas, un montón, sobre todo estas plantas de zonas más mediterráneas o más áridas, que la tierra les viene harto mal, la verdad, y que vamos a entender que vamos a ocupar un sustrato que vamos a llamar técnico, y es algo de lo que hará en Providencia, que es cualquier cosa menos tierra. Y fíjense en este ejemplo. Este es un proyecto de Nigel Dunnett, que es un profesor de la Universidad de Sheffield, un paisajista realmente extraordinario, que trajimos una vez a Chile a hacernos clases. Es realmente un hombre de una generosidad al que le tengo mucho respeto y admiración, y construyó este jardín espectacular, que esta foto, yo no sé ustedes, pero yo la encuentro una belleza. O sea, esta es una de las épocas de este jardín que no se puede creer lo lindo que es, pero este jardín tiene cualquier cosa menos suelo. De hecho, este jardín se armó, al igual que muchos de los pilotos que armamos en Providencia, con cualquier cosa menos suelo. De hecho, acá se retiró lo que vamos a llamar tierra. Este es un infiltrador, está pensado para absorber agua lluvia, aprovechar el agua lluvia de las calles para regar. Y esto se rellenó con una mezcla que es cualquier cosa menos tierra, que está constituida esencialmente por un 40% de piedra de alrededor de medio centímetro, 40% de arena gruesa, o podría ser maicillo, y un 20% de compost. Ahí está la mezcla que ocuparon ellos, 70% estabilizado, o sea, piedra con arena, un 20% de compost y le echaron un 10% algo parecido a el maicillo, como una suerte de limo. O sea, hasta ahora prácticamente nada de tierra, ¿ok? Y, y después 10 centímetros de piedra para el control de maleza, porque cuando uno tiene una capa de piedra, como lo que están viendo en Providencia, eso no tiene tanto que ver con el ahorro de agua como con el ahorro de mano de obra, porque estamos con unos problemas de mano de obra terribles, y obviamente vamos a tener que pensar en cómo construimos jardines. Deme un segundo. Helmut, ven acá, que se entró el perro y es buenazo para hacerse pipí por ahí. Bueno, lo que les decía, tenemos que ver alguna forma de reducir la cantidad de trabajo, ¿ok? Para poder mantener nuestros jardines mejor. Fíjense, acá nota, debajo de esto está la capa de esa tierra que es pura piedra, en el fondo piedra con arena. Fíjense los 10 centímetros de piedra colocados encima. Y acá está el jardín recién plantado, que es muy parecido a lo que muchos de ustedes van a ver en Providencia y que al principio se va a ver horroroso. O sea, esto es como deprimente, de hecho, porque uno sacó césped, pasto, que estaba verde y uno lo cambia por algo que se ve pura piedra con puras plantas enanas y como que uno piensa que estos gallos de Providencia están tan locos, ¿cachai? Y es para pensarlo. Lo interesante es que ese sustrato que drena como los dioses le hace extremadamente bien a las plantas y efectivamente, Sara, para las plantas del jardín o para las plantas de los maceteros, para las plantas de interior. O sea, si alguno de ustedes tiene un ficus que se le ha muerto 40 veces, ocupen este sustrato técnico y prometido que el ficus va a ser el mejor del barrio. Fíjense cómo las plantas crecen a los pocos meses. Esto fue a un año de la plantación y esta foto me gusta mucho. Acá se nota la piedra, o sea, las plantas están en esta mezcla de piedra, igual que en Providencia, y esta foto la saqué en el año más caliente y más seco del que se tenga registro en la ciudad de Sheffield. Y tuvo un clima parecido al de Santiago durante el verano, y estas plantas no se regaron, estas plantas se riegan con el agua que cae de la lluvia, más el agua que cae del pavimento y forma como una suerte de quebrada. Fíjense que acá no hay ninguna, ni cuneta, ni solerón, ni nada. El agua cae directo de la calle, inunda toda esta zona y después cae a la zona siguiente, inunda esa zona y va cayendo y por lo tanto esto funciona como parecido a lo que pasa en una quebrada. ¿Ok? Fíjense, después de la sequía que hubo al año siguiente en primavera, el jardín está precioso, lleno de flores, lleno de plantas, está realmente increíble. Y acá volvemos obviamente a la misma foto que me pasó el profesor Nigel. En primavera, fíjense, todo verde, increíble, con esa luz. Esto no se riega, recoge el agua del pavimento y está plantado prácticamente en pura piedra. Y eso ya es en pleno verano. Y fíjense cómo acaba ocurriendo esta cosa que hablamos del multiciclo y la multicapa.
este jardín de primavera no tiene nada que ver con el jardín de fines de verano, da la sensación de que fueran jardines distintos, y no son jardines distintos, es el mismo jardín, solo que algunas plantas hicieron el trabajo en verano y otras plantas hicieron el trabajo en invierno. ¿Se entiende el concepto? Y eso asegura lo que tú comentaste, Estefanía, que era tan importante empezar a pensar las plantas, no solo para la belleza, sino para atraer polinizadores. Esto es súper relevante, ocupar material vegetal que tenga flores la mayor cantidad posible de meses. ¿Ok? Entonces, acá hemos hablado de cosas bien raras. Primero, la sequía es de verano e invierno. Después de que la tierra no sirve, que es mejor ocupar un sustrato que es mucho más piedra y arena que tierra, que la tierra a hojas viene bastante mal. Y ahí uno empieza a entender que esta cosa que uno le dice suelo, que finalmente es la tierra que uno compra en una bolsa, no es suelo, eso es tierra. Y de hecho, el suelo es tres cosas: microbiología, algún sustrato, como que se llama, y microorganismos. ¿Ok? La pregunta que hace Claudio Moreno es súper buena y tiene que ver con la vida útil de estos jardines. O sea, yo llevo haciendo jardines como estos como 25 años, Claudio, y los primeros jardines que hice, en el fondo todavía hay muchos de ellos que no están iguales. Obviamente algunas plantas se fueron perdiendo, pero en general te diría que hay un montón de plantas que todavía están espectaculares. Yo te diría que lo más relevante es que elijas plantas que sean longevas. O sea, hay un montón de plantas que pueden vivir decenas de años. Ahora, lo que normalmente ocurre es que en muchos de estos jardines uno hace un proceso que se llama edición, y cada cierta cantidad de tiempo uno agrega alguna planta que eventualmente se pueda haber perdido, o poda alguna que, por ejemplo, haya crecido más de la cuenta. Y efectivamente, Sara, esto una vez al año se poda completo. De hecho, es lo mismo que ahora que va a pasar en Providencia, porque en este sistema de plantas multiciclo, donde hay plantas que crecen en invierno y otras en verano, algunas de las plantas que se ponen se van a como secar en alguna época del año, y por lo tanto una vez al año hay alguna actividad de poda donde se retira algo de material para que obviamente no se vaya acumulando las cosas secas, etcétera. ¿Ok? Eso es súper interesante. Ahora, ¿qué es el suelo finalmente? Y eso es súper importante que lo entiendan, porque normalmente yo diría que el gran error y en mucho el fracaso de los jardines de bajo mantenimiento, de bajo requerimiento de agua, es porque el principal lugar donde el agua se almacena, que es el suelo, lo hacemos pedazos. El suelo es cobertura vegetal, porque la cobertura vegetal sostiene la microbiología, que son hongos y bacterias que dependen de los exudados, de la transpiración de las raíces. Las raíces como que transpiran una cosa que se llaman exudados, que es energía y un montón de aminoácidos, etcétera, que las plantas les entregan a la microbiología a cambio de compuestos que las plantas no pueden producir, protección, etcétera. Y esto de la cobertura, el sustrato y la microbiología es el suelo. Y eso significa que ojalá jamás horquetearlo, porque uno rompe esta estructura, ojalá que tenga alguna cobertura para que no se caliente, etcétera, y vamos a ir hablando de eso. ¿Ok? Pero claro, viene la típica pregunta, porque pasa mucho en Chile que te muestran como las fotos de otro país del mundo, que estáis de otro país que funcionó espectacular, y la experiencia, la experiencia, la experiencia, pero después uno se pregunta, o yo creo que a ustedes les pasa, por lo menos a mí me pasó, ¿y qué pasa con Chile? Finalmente, claro, esto es súper lindo, Inglaterra, uno podría pensar que eventualmente puede tener otro clima, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué pasa en Chile? ¿Esta misma metodología funciona? ¿Está aprobada? O sea, lo que les estoy contando, lo que estamos haciendo en Providencia, ¿es una improvisación o ya tiene algunos años de estudio? Y la respuesta es absolutamente. La alcaldesa empezó a armar los primeros pilotos el 2019, porque como la sequía ese año se venía brava, se elaboró todo un programa y una planificación para en la menor cantidad posible de tiempo ir cambiando como radicalmente la forma de hacer paisajismo, porque era muy probable, y es muy probable, que en algún momento nos racionen o que incluso no nos dejen regar o regar mucho menos. Y lo que hicimos fue hacer algunos pilotos, y este es uno de ellos, en la calle Jorge Mate. Fíjense como acá hicimos exactamente lo mismo. No hay, como se llama, acá también pusimos ese sustrato técnico con harta piedra, etcétera. Fíjense cómo se puso la capa de 10 centímetros de piedra, las plantitas chiquititas, nuestro arbolito, algunos nativos, algunos exóticos. Esto no parece especialmente emocionante, pero 6 meses después se transformó en esto.
con un nivel de riego que debe ser a lo menos un 65% menor al riego del pasto, o menos, yo diría con toda tranquilidad que yo creo que estamos regando un 80%. Esto tiene un sistema de riego por goteo, Claudio, está automatizado, tiene un riego que debería ser una vez por semana, pero es difícil hacerle entender a la gente que hay que regar menos, pero esto se riega sustancialmente menos que un pasto en el fondo. Y la separación de las plantas, Paula, tiene mucho que ver con la eh, arquitectura de la planta. Y efectivamente, Claudia, se puede tapar el riego con la piedra. De hecho, fíjate como acá el riego no se ve, está enterrado para que no se lo roben, no lo rompan, para que no haya vandalismo, etc. Pero fíjense cómo cambió en 6 meses. Entonces, es súper interesante cómo uno puede, con las plantas adecuadas, cambiar en una cantidad muy baja de años rápidamente cambiar en el fondo el tipo de plantas que uno ocupa. Y la pregunta que está haciendo, ¿cómo se llama? O el comentario, Claudio, de hecho yo observo exactamente lo mismo que tú. A mí lo que me preocupa más que afecta a las plantas, porque muchas de estas plantas, Claudio, se refiere a que en la medida que la calidad, que la sequía aumenta, la cantidad de sales que tiene el agua es mayor, efectivamente, y a mí me tiene un poco preocupado. De hecho, no porque afecte a los jardines, sino es porque no es sodio, el problema es calcio, es carbonato. A mí lo que me preocupa un montón, Claudio, tiene que ver con que se tapen muy rápido los goteros. Entonces, es uno de los temas que estamos evaluando. Si efectivamente de repente hacemos en alguno de estos temas, pensamos en ocupar aspersión para que sea más fácil hacer el mantenimiento, Shadi. Porque efectivamente es más fácil hacer el mantenimiento de un sistema de aspersión que un sistema de goteo. Pero fíjense, en 6 meses uno transforma algo que era como eso, pasto, que es un despilfarro de agua feroz, en un jardín que lo pueden ir a ver a Jorge Mate, donde la cantidad de abejas que están volando no se puede creer, y no solo abejas de miel, sino que además un montón de moscas de las flores y un montón de abejas nativas, que eso es súper emocionante. Ahí la Valentina después nos puede contar cómo ha ido andando eso. ¿Ok? Este no ha sido el único proyecto que hicimos. De hecho, en Pocuro hicimos exactamente lo mismo y este fue el primer proyecto donde armamos estas comunidades multicapa y multiciclo, donde hay una cantidad importante de plantas distintas, algunas nativas, otras exóticas, que tienen épocas distintas de floración, alturas diferentes, compatibilidad desde el punto de vista de la arquitectura y obviamente árboles que estén mejor adaptados a las condiciones que están cambiando en nuestra ciudad de Santiago. Todas las especies que hemos ocupado en estos jardines están en una guía. La Valentina ha estado escribiendo, ¿cómo se llama?, el link varias veces. Y sí, Carolina, esto se podría llevar a maceteros de geotextil, absolutamente. Todas las plantas que estamos ocupando en Providencia, entre nativas y exóticas, están en la guía con las plantas de Providencia. Hay un montón de información ahí para los que quieran echarle una miradita. Eso no está del todo terminado. Hay un montón de plantas que todavía probablemente podamos, ¿cómo se llama?, se pueden agregar, pero por lo menos ya ahí tienen algo para entretenerse. Fíjense cómo acá está armado el jardín. Por favor, miren esto. O sea, si yo les mostrara este suelo para plantar las plantas, que es prácticamente pura piedra, ¿qué opinarían? Si ustedes me hubieran contratado para hacer el jardín y se encuentran con que yo estoy plantando en un suelo que tiene pura piedra, ¿les parecería raro? ¿Como un poco una locura? O sea, Carolina, me da risa que digáis eso porque les voy a mostrar una foto que a mí me encanta. Mira, cuando se lo mostramos a la alcaldesa, ¿qué creen ustedes que significa esa posición, como esa posición, como que se llama, corporal? O sea, claramente la alcaldesa estaba súper descompuesta. Y te diría que por suerte, Raimundo, la alcaldesa me creía, si no, no me hubiera dejado hacerlo. Pero imagínense lo que es, para el que está acostumbrado a ver un jardín, tal cual, ¿qué es esto? De hecho, además, porque miren el proceso extraño. O sea, acá terminamos la plantación. ¿No les llama la atención que haya un montón de panes de tierra que estén como fuera de la tierra? O sea, imagínense esta cuestión. De hecho, para ver la foto después de esta cuestión me querían matar. Yo creo que nadie me creía mucho. Y acá le echamos los 8 centímetros de piedra. Fíjense que acá ya no se ve la tierra, están todos los panes relativamente tapados, todavía nos queda un poquito más de piedra acá, pero esencialmente se ve pura piedra, absolutamente deprimente, plantas enanas, árboles raquíticos, y esto se ve absolutamente horroroso. Y obviamente la jefa, que nos fiscaliza un montón,
súper como, yo diría como un poco nerviosa, para andar, como un poco impresionada, de hecho. Y eso es súper interesante. No lo hicimos solamente ahí, lo hicimos en varios lugares de la comuna. Era re importante armar pilotos con vecinos, pilotos que nadie iba a cuidar, pilotos en empresas. Entonces armamos, ¿tú te acuerdas, Valentina, cuántos pilotos eran esa vez? Cuando empezamos el 2019 hicimos tres, uno en Pocuro, con los pensamientos, y dos en Romandía, y en 2020 hicimos siete. Entonces, y esencialmente con todas las situaciones que se pueden imaginar, jardines que nadie va a hacerse cargo, jardines de empresas, jardines de vecinos súper aperrados, etcétera, porque nos importaba mucho saber cómo se comportaban. A los 6 meses volvimos a ir con la jefa y si bien todavía no se entendía mucho porque se veía un poco desordenado, fíjense como ya la piedra no existe. Así que por lo menos ya no había piedra y además nos tocó un día de lluvia y fue súper emocionante ver cómo el agua entraba en el fondo porque también era importante la cosecha de lluvia. A los 7 meses empezaron a aparecer las primeras flores y cuando el jardín, perdón, sí, a los 7 meses empezaron a aparecer las primeras flores, eso fue en pleno invierno, en julio del 2019, no, del 2020, ¿o no, Valentina? Sí, julio del 2020, ¿no? 2020, sí. Sí, julio del 2020, como que nadie daba un peso por el jardín, estaba el pobre jardín bien feuchi y empezó a florecer. Y cuando el jardín cumplió exactamente un año, nos juntamos a celebrar. Fíjense cómo en un año el jardín, que era, como alguien bien dijo por ahí, para llorar, porque es para llorar, ¿cachai? Se transforma en un jardín lleno de flores. De hecho, me acuerdo que cuando fuimos con la alcaldesa a revisarlo, me comentó algo que me emocionó y me dijo, yo nunca había visto tantas mariposas en Providencia. ¿Te acordás de la cantidad de abejas que había en Valentina? Sí, y de muchos tipos. Y ahora cuando se fijen, cuando vayan a visitar los pilotos, vean que son muchos tipos de abejas distintas y muchos tipos de insectos distintos. O sea, y la gente vuelta loca. Este jardín se desarmó porque había que hacer unos arreglos de ciclovía. Me prestaron, yo creo que, como al principio no sé si me creían tanto, me pasaron como lugares que eran medio así como temporales en el fondo. Pero fíjense lo increíble y fíjense lo que pasó en Romandía. O sea, un jardín que era tierra esencialmente, que fue pura piedra, y en un par de meses los vecinos también estaban súper felices porque lo que estaba horrible se llenó de flores, ¿ok? Ahora, obviamente, en estos pilotos, en el caso puntual de lo que pregunta la Estefanía, nos agarró el encierro, ¿cachai? Ese que muchos de estos prácticamente no se mantuvieron, lo que fue bastante extraordinario, porque era parte de la apuesta, que invirtiéramos muy poco tiempo manteniendo. Plantamos en octubre del 2019, o sea, ya en mala época, técnicamente hablando, es mucho mejor época plantar en marzo para muchas de estas plantas, porque aprovechamos el agua lluvia, el frío, etcétera. Y sí, tienen riego automático, se regaron en promedio un 80% menos que lo que se regaba el pasto. Y miren el resultado a los pocos meses, perdón, al año, para que miren una foto y la otra. Y las conclusiones que sacamos de los pilotos es que ahorramos alrededor de un 80%. El mantenimiento prácticamente no se hizo, de hecho, porque no podíamos por encierro, por epidemia. Eh, Esto se mantiene muy fácilmente, de hecho hicimos una sola poda y me encantaría que la Valentina nos cuente porque ella fue parte de la poda, la hicimos con los vecinos en algunos de estos macizos. Y cuenta tú, Valentina, cuál fue la instrucción de poda que le dimos a los vecinos, porque eso fue súper gracioso, como que nadie tampoco creía. Sí. En el jardín de Jorge Mate, el que mostró Cristóbal hace algunas láminas atrás, la instrucción fue cortar todo a la altura del tobillo. Fue arrasar con todo y fue impresionante que al mes ya las plantas estaban con rebrote, estaban creciendo, y a los 2 meses ya el jardín estaba como siempre, verde, las plantas grandes, Lleno etcétera, de flores. llenas de flores. De hecho, al mes ya estaban todos los lirios en flor. Pero miren lo interesante. O sea, imagínense que la instrucción es para un vecino que tiene que mantenerlo, puede a la altura del tobillo. Obviamente no los árboles, por si acaso hay que hacer la distinción, pero el resto se puede podar todo a la altura del tobillo. Esa instrucción, yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Valentina, la cara de las vecinas, la cara de la alcaldesa cuando le dije eso? Sí, como todo el mundo esperando una instrucción como súper técnica y es, miren la altura de su tobillo, pongan el tobillo y poden todo a la altura de su tobillo. Y quedó como que hubiéramos arrasado. Obviamente todo el material que salió, Claudio, se sacó y la idea obviamente es que eso se composte, pero es súper interesante en el fondo
entender que uno puede hacer jardines con un mantenimiento tan simple en el fondo y que ahorren tanta agua. Y de hecho, uno podría hacer soluciones no del todo pisables, pero sí algo pisable, como que se llama, eh, para zonas como reemplazo de pasto, aunque yo creo que el pasto es un poquito como irreemplazable en ese aspecto. Y en este caso puntual podamos bastante tarde, yo te diría que podamos en El 15 de agosto. el 15 de agosto, y lo que pone la Paola me da como risa, pero no es la Paola, la Carolina, porque efectivamente fue tal cual. O sea, cuando yo di la instrucción que la Valentina describa la cara de los vecinos de la alcaldesa. Sí, es que se asustaron mucho porque pensaron que iban a tener como por cada especie como una exigencia distinta de poda y no, era todo igual para todos y eso es bueno porque cualquier persona puede hacer el mantenimiento, no es necesario que tengan un jardinero o alguien especializado, todos pueden mantener el jardín, así que eso es súper bueno porque nos ayuda a muchas cosas, por la mantención, Bueno, y a cuando terminamos, así como el comentario de la alcaldesa, como que me miró de nuevo con cara de terror de nuevo, así como, oye, ¿y esto va a volver a crecer? Porque efectivamente es como que hubiéramos destruido el jardín. Entonces da mucho susto. Ahora, no es necesario hacer la poda tan drástica, Carolina, por si acaso, pero era muy importante que la alcaldesa viera y que la gente entendiera que cuando uno elige bien, uno puede prescindir de conocimiento técnico. O sea, tú le podés decir cómo se llama a un vecino o a una empresa de mantenimiento, porque uno trabaja con personal que técnicamente no siempre es muy sólido, de hecho es bastante poco sólido. Uno como paisajista tiene que pensar como en el peor escenario, entonces tengo que pensar en un jardín que si lo destruyen, igual rebrote y se regenere. Y eso fue lo que pensamos con la Valentina, o sea, y con la Gaby, con la Tere y todo el equipo de Providencia. Un jardín que si lo hacen pedazos, rebrote. Y eso es increíble. Y funcionó tal cual. ¿Qué logramos además en este tema? Cosas súper alucinantes. Ningún conocimiento técnico, crecimiento extraordinario, una cantidad de polinizadores que no se puede creer, un aumento de la biodiversidad increíble, cosechamos agua lluvia, bajamos el consumo de agua y yo te diría, lo más emocionante es la relación de los vecinos con su jardín, porque están súper felices. El frente de la casa o de su condominio está precioso, o sea, la gente pasa y se queda mirando un rato, porque la belleza nos hace súper bien. Ahora, hemos hablado de suelo, de plantas, etcétera, pero hemos hablado poco del tema del riego. Y la pregunta es cómo regar. Y pasa mucho que la gente siempre le dice, yo riego todos los ratos un ratito, riego con riego automático, por ejemplo, 3 minutos diarios, y le pegan como una mojadita al jardín. Y eso es un tremendo error, porque de hecho es mucho mejor regar menos veces con más agua que todos los días un poco, porque cada vez que yo mojo el suelo, la primera parte que recibe la acción directa del sol y que se calienta, esa agua se evapora y se pierde. Lo que yo necesito es que el agua vaya solo abajo, porque quiero que el agua quede para mis plantas y no, como que se llama, para, obviamente, la atmósfera, no quiero que se la lleve el sol, ¿ok? Entonces es súper importante que entiendan que es mucho mejor sumar los minutos, pero regar menos veces. Y eso significa, por ejemplo, que muchos de los jardines que yo hago, yo los riego una vez por semana y está perfecto. Y de hecho, ahora cuando llegue el 1 de marzo, voy a regar una vez cada 20 días. Y normalmente lo que hago es que riego, depende obviamente de las plantas que coloco, pero pensando en que voy a regar plantas de bajo consumo de agua, en general yo riego de 1 a 2 litros por metro cuadrado diario, o sea, voy a regar por metro cuadrado entre 7 y 14 litros una vez por semana, para que la mayor cantidad posible de agua se vaya solo abajo. ¿Ok? Ahora, para todos los que vivan en casa o para los que tengan opción de que reciban agua lluvia, acuérdense de la caída de agua lluvia de los techos. ¿Se acuerdan cuando mostramos, por ejemplo, las fotos de la quebrada de Camino al Mue o, ¿cómo se llama? Las fotos de Arizona donde habían árboles en zonas como donde habían quebradas, etcétera? La naturaleza hace algo que se llama como conducción y cosecha de agua lluvia, donde el agua de los cerros se va a las quebradas y ahí se acumula, por decirlo así, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen casa, viven en una casa y tienen un techo donde cuando llueve cae un chorro de agua del techo al jardín? ¿Cuántos de ustedes ven cómo cae el agua del techo al jardín?
Y acá les estoy mostrando un manzano de flor de mi casa. O sea, en la foto anterior, que es la foto cuando está lloviendo, no se alcanza a ver, ¿cómo se llama? En esta foto que ustedes ven, el agua está cayendo a toda esta zona. Y como el techo tiene como 150 metros cuadrados, pues cae un montón de agua lluvia que se acumula en ese lugar. Y miren lo que pasa con eso, que es impresionante. Primero, la floración en primavera no se puede creer, pero miren la diferencia abismante del manzano que está debajo, que recibe el agua del techo, versus los manzanos que están más lejos. O sea, ese manzano está raquítico, versus, miren este manzano respecto de este. O sea, este recibe solamente el riego una vez por semana, la cantidad de litros que le entrego, con la manguera en el fondo, y este de acá recibe el agua lluvia. ¿Ven alguna diferencia? O sea, la diferencia es impresionante. Entonces, sepan que todos los que tengan casa y techo empiecen a pensar en cosechar el agua lluvia. Y de hecho, parte de lo que hicimos, Estefanía, en Providencia, acá llegué justo cuando había terminado de llover, pero fíjense qué alucinante. Esto es Jorge Mate. Esta solución, perdónennos con la Valentina, que no fue especialmente elegante, pero vino el encierro y no alcanzamos a colocar como la solución. Después se colocó, pero cuando saqué la foto solamente habíamos sacado la solera. Pero fíjense cómo viene el agua por la calle. Se fijan como acá donde está el cursor hay agua. Esa agua avanza, avanza, avanza y acá entra, como que se llama, a mi zona de jardín sostenible. Y después ya no sigue corriendo. Uno dice, oye, pero esto no es nada de agua, son súper pocos litros. Es que esto puede llegar a ser mucha agua en una lluvia. Y eso es súper interesante porque en el fondo estos árboles que están plantados en este lugar van a tener acceso a un bolsón de agua que coseché de la lluvia, por lo tanto van a tener un mucho mejor crecimiento y además me evito mandar al río toda el agua con petróleo, hidrocarburos, aceite, etcétera, donde es muy difícil que las bacterias lo limpian. Sin embargo, en el suelo, producto de que hay oxígeno, hay un montón de bacterias extraordinarias que son capaces de degradar o de fijar un montón de estos contaminantes y también lo hacen como se llama las plantas y eso se llama fitorremediación y eso es súper interesante. ¿Ok? Así que vean cómo esto funciona. Esto no es muy novedoso, lo hacen en un montón de lugares en el mundo. Esto es Arizona, un viaje que hice el año pasado precisamente para aprender más de zona desértica. Fíjense acá, que acá todo el agua que cosechan los pavimentos se van a estas jardineras plantadas de aloe, como toda el agua que cae en este pavimento se va absolutamente toda a estas zonas que están plantadas. Fíjense que están todas como suelo abajo y no como en Santiago, que está todo como calle arriba, por lo tanto el agua corre por las calles pero no se infiltra. En este lugar hace rato se dieron cuenta que había que sumar la mayor cantidad posible de agua en el suelo. Y eso es súper importante. No se trata solo de elegir bien las plantas, se trata además de aprovechar toda el agua que esté disponible, eventualmente pueden ocupar aguas grises, pero también no se olviden que el agua de la lluvia puede ser una tremenda ayuda. ¿Ok? Que van a empezar a ver qué pasa en Providencia y eso va a ser doloroso, que algunos de los árboles que tenemos no están soportando la radiación y el calor. Muchos tuliperos están pal gato, hacen negundo, hayas, algunos liquidámbares. No tiene que ver con que no se estén regando, que no se estén cuidando, tiene que ver simplemente que en la medida que la temperatura aumenta, simplemente no se la pueden. Estamos en una zona donde hay poca agua y donde hay mucha radiación, tenemos que empezar a elegir árboles que se comporten mejor, así que a poco para ir viendo cómo en Providencia vamos renovando nuestro arbolado con estos árboles que comentamos, y eso es re importante. Y ahora vamos a hablar un tema que me da la sensación, Estefanía, que para ti es súper importante, de hecho, que tiene que ver con, ¿cómo se llama?, la biodiversidad. Y para mí es absolutamente clave. Yo creo y estoy absolutamente seguro que el desarrollo de la humanidad no es incompatible con la naturaleza. O sea, yo creo que tenemos el conocimiento, la tecnología, pero nos falta la voluntad para ser sustancialmente más ecológico. Y de hecho, el paisajismo es una oportunidad súper increíble para ser más ecológico, porque podemos gozar de la belleza de un jardín, pero al mismo tiempo podemos generar plantaciones que sostengan la mayor cantidad posible de biodiversidad, por ejemplo. ¿Ok? Hay en un montón de lugares del mundo que eso ya la tienen bastante clara, yo creo que ustedes también. O sea, o sea, si no nos cuidamos de
cuidar en el fondo a los polinizadores, el 70% de la comida que comemos simplemente no existiría. Necesitamos polinizadores para comer naranjas, manzanas, pistachos, kiwi. O sea, los polinizadores son absolutamente clave y por lo tanto la seguridad alimentaria de nuestros hijos depende, y la nuestra obviamente, y de las próximas generaciones, de que conservemos muchas poblaciones sanas de polinizadores, y los jardines son absolutamente una tremenda oportunidad para que eso ocurra. Yo siempre le digo a la gente que no se sienta culpable de tener una casa, ¿cachai? O de tener un jardín, porque mucha gente siente que le estamos quitando un espacio a la naturaleza, pero ojo, si ustedes aprenden a elegir bien las plantas que plantan, ustedes podrían armar, entre comillas, un pequeño parque nacional. Y si mucha gente se suma y empezamos a plantar las plantas adecuadas, y es lo que queremos hacer en nuestra comuna de Providencia y en todo Chile, obviamente, todos los que queremos participar de este movimiento, cada vez vamos a tener más plantas nativas, más plantas exóticas que son útiles, por lo tanto más polen, más néctar, más semilla, más biomasa, más cobertura, más frescura, más calor, menos calor, más fijación de carbono, más microbiología en los suelos. Solo tenemos que empezar a entender que hay que elegir mejor las plantas. ¿Ok? Y eso significa que si elegimos mejor, polen y néctar, por lo tanto, un montón de polinizadores extraordinarios, entre ellos esta abeja nativa que es una belleza. O sea, la foto es pésima porque yo la verdad que no soy muy bueno sacando fotos, pero aunque la foto es mala, por favor, no me digan que ese insecto no es impresionante. O sea, miren por favor esa mezcla de color. O sea, ese como azul, verde, o sea, no se puede creer. Impresionante. Bueno. Y miren lo que pasa cuando uno elige bien, por ejemplo, desde el punto de vista de los colibríes. Esto no es una casualidad, esto está hecho a propósito. O sea, sabemos que los colibríes hacen sus nidos, entre otras plantas, en los eringium, por ejemplo. Entonces, tenemos que empezar a entender que si elegimos bien las plantas, vamos a tener, por ejemplo, colibríes anidando en nuestros jardines, y si mantenemos, por supuesto, a nuestros gatos domésticos a raya adentro de nuestras casas, porque la verdad que esto es posible porque el dueño de casa tiene a su gatito adentro, muy, muy responsable. Control biológico, Raimundo. Si existen plagas en los jardines es porque no hay control biológico. Las plagas en general no son un problema en la naturaleza, salvo en condiciones muy inusuales. Cuando uno elige bien la vegetación, el control biológico, los insectos que se comen las plagas llegan, pero necesitan algunas plantas específicas. Para traer control biológico, obviamente hay que elegir los insectos, las plantas adecuadas, ¿ok? Restaurar, conservar, construir suelo, elegir bien el material vegetal, sobre todo para los que tengan alguna propiedad en un lugar donde hay pendiente, es la diferencia entre un proceso erosivo terrible o un suelo, obviamente, que se va regenerando. Estas son, Raimundo, algunas de las abejas nativas que tenemos en Chile. Hay 460 tipos de abejas nativas descritas, probablemente hayan más. Muchas de esas abejas son específicas de plantas nativas, pero muchas de ellas también reconocen plantas exóticas súper interesantes desde el punto de vista del paisajismo, de la belleza, como fuente de alimento. Estamos elaborando una lista para que sepan cuáles son y por lo tanto las puedan plantar, pero hay un montón de abejas nativas que obviamente nos interesa mucho preservar. Esta yo siempre digo que es como la boloco de las abejas nativas nuestras, porque yo la encuentro a esta una reina. O sea, díganme que esta abeja no es increíble. ¿La conocía de Raimundo? Esta es una de nuestras abejas nativas. ¿Alguien la ha visto alguna vez? Increíble. ¿Eh? Esta es una Caupolicana fulvicolvis y es una abeja que tiene un gran problema. Es súper específica en lo que come. Necesita mucha loasa, que es la ortiga caballuna, que probablemente nadie va a plantar porque pincha como loco, pero Solanum maritimum, que es una de las plantas que nosotros con mi socia Macarena y que ahí con la Val y con el equipo de Providencia también queremos empezar a ocupar, es una de sus principales fuentes de alimento. Entonces, cuando uno empieza a elegir mejor las plantas, llegan estas bellezas y en la medida que uno les genera oportunidad de alimento, deja de ocupar pesticidas que son nefastos, atrae control biológico, etcétera. Obviamente, uno empieza a ver que todos estos insectos increíbles vuelven, ¿ok? Así que cuando uno elige mejor, pasan cosas increíbles, no solo obviamente desde el punto de vista de la biología, sino que desde el punto de vista del alma de nosotros. Y las claves de la sequía son elegir material perfectamente adaptado, aprendan a mirar donde haya sequía, cuáles son las plantas que les interesan, miren cómo crecen, cuándo crecen, con quién se asocian, cómo florecen, cuándo florecen, a quién atraen. Acuérdense que muchas de las plantas que tienen
hojas chiquititas o grises están perfectamente adaptadas a la sequía. La sequía o el enfrentar la sequía parte por cuidar nuestro suelo, y nuestro suelo se construye con microbiología. Eso significa un poquito de compost, un poquito de humus, y eso va para ti, Sara, para tu pregunta, para mejorar la tierra de tu jardín. Un medio centímetro de compost, un poquito de humus, de tanto en tanto, es pura microbiología. Si tienes alguna amiga, algún amigo que tenga algún jardín añoso donde no echen fertilizantes y hayan árboles grandes, sacar un poco de la tierra que está debajo de las hojas y llevarla a tu jardín y taparla con hojas también es una forma de traer microbiología. Te diría esencialmente eso. La microbiología es lo que hace que el suelo mejore, y eso son bacterias, hongos, lombrices, y eso es compost, humus o suelo de algún muy buen jardín. ¿Ok? La pregunta de Bruno está súper buena, me encantó. ¿Cómo cambiar el jardín del edificio? Yo te diría que no se trata de echar toda la basura y partir de cero. Obviamente hay un montón de plantas que son extraordinarias, que probablemente están muy bien elegidas, y uno también se puede dar el gusto de tener algunas plantas sedientas porque tienen algún atributo como la sombra, por ejemplo, que también es súper importante en una ciudad donde hace mucho calor, si no se trata de poner puros cactus. Entonces yo te diría que hay como que identificar cuáles son las plantas valiosas, lo que hay que conservar. Yo te diría que hay que reducir el césped a la superficie que realmente se ocupa. En muchos lugares, por ejemplo en Pocuro, había un montón de césped que nadie ocupaba, que era solo visual. Entonces, obviamente tenemos que pensar en que ese césped coloca una cantidad de agua que, o sea, ocupa una cantidad de agua que no podemos sostener. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo. Busca tú en tu edificio zonas, como se llama, donde eventualmente no se ocupe el pasto y se pueda cambiar por planta. Los jacarandás son especies valiosas, absolutamente, Carolina. Te diría que primero, el valor de una planta no solo tiene que ver con su valor biológico, tiene que ver también con su valor estético. Yo no sé, por ejemplo, cuando tú, dime o escribe cuando tú veis un jacarandá lleno de flores, ¿qué es lo que te pasa? O sea, no lo pudiste haber descrito mejor. A mí también, me mata. O sea, tú miráis ese jacarandá lleno de flores y realmente como que uno se emociona. Y cuando uno ve calles con jacarandá es emocionante. Y cuando caen los pétalos y quedan arriba, como se llama, es impresionante. O sea, realmente emocionante. Eso significa que ya desde ese punto de vista, eso tiene un tremendo valor. ¿Cachai? Entonces, te diría que la otra gracia del jacarandá es que produce polen y néctar, lugar de nidificación, y tiene otra gracia que se asocia con bacterias que fijan nitrógeno. Entonces, yo te diría en general que cuando uno tiene malos suelos, poco fértiles, una planta como un jacarandá es una muy buena forma de empezar a hacer jardines. Y de hecho, toda la hojarasca del jacarandá para mejorar suelo y las flores son extraordinarias. Yo siempre digo a todo el mundo, por ningún motivo botar las hojas de los jacarandá o la flor del jacarandá o de los aromos a la basura. Es un ultra buen mejorador del suelo porque en general tiene una cantidad de nitrógeno bastante elevada. Y la cama morada, o sea, Paola, es impresionante. Respecto del reemplazo del césped, que es una buena pregunta, yo te diría que hay algunos cubresuelos que resisten algún grado menor de uso, como por ejemplo podría ser la Falquia repens. Te diría que esa es algo que podrías ocupar. Te diría que la Timondia también es una planta que eventualmente se podría ocupar. Yo te diría que el tiquitiqui, el nombre científico, la fila, se me olvidó el segundo nombre, pero la fila también eventualmente podría. Yo diría que hay algunas chépicas que efectivamente son, gracias, son pastos que necesitan menos agua. O sea, una bermuda es un pasto que necesita 4 litros por metro cuadrado al día, pero sigue siendo todavía, Sara, demasiada agua para mantenerlo verde. 4 litros, o sea, piensa que 4 litros es casi una botella, un bidón de agua por metro cuadrado. Entonces, al final, si uno tiene 100 metros cuadrados de pasto, que no es tan inusual, o 50 metros, son 50 bidones de 5 litros. No te caben 50 bidones de agua en tu auto. O sea, imagínate la cantidad de recursos que significa. Entonces, yo te diría que si van a ocupar césped, ocupen césped que ocupe menos agua, pero restrinjanlo lo más posible a lo realmente necesario, porque estamos de hecho al borde del racionamiento. Así que, de verdad, hay que cuidar hasta la última gota.
Oye, y lo último, decirle a los vecinos que esto es un proceso y las plantas necesitan su tiempo de establecimiento, de crecimiento, así que tengan paciencia, sobre todo nos han llegado varios comentarios de Pocuro, esto es un proceso y de verdad en 3 meses más y sobre todo en 6 meses más, cuando ya plantemos todo, esto se va a ver precioso, en verdad. Eh, es real todo lo que ha expuesto Cristóbal. Las plantas se adaptan súper bien. De verdad, hemos visto con los pilotos una reducción significativa del consumo de agua y de la mantención. Así que tengan paciencia y de verdad Pocuro va a ser una de las calles más bonitas de Providencia. Yo diría que de hecho en eso la alcaldesa fue súper valiente, porque obviamente, imagínense desde el punto de vista como de un político o de cualquier cargo de elección popular, lo que significa transformar una calle en algo como lo que se ve en Pocuro ahora. O sea, nosotros sabíamos, el equipo de Providencia sabíamos que iba a ser muy duro para nosotros hacer el trabajo ahora, porque obviamente es súper fuerte. Pero hay decisiones que aunque sean dolorosas y complicadas para nosotros, tenemos que tomarlas porque eso habla de gente responsable. De hecho, todo se hizo en esta época precisamente para ahorrar agua y de hecho todas las zonas que están actualmente con piedra solamente se regan los árboles, pero se tomó la decisión de no regar porque de verdad el tema del agua es crítico y vamos a plantar la última semana de marzo cuando el requerimiento de riego baja como radicalmente. Y van a ver tal cual como dijo la Valentina y va a ser un proceso súper emocionante. Como la próxima primavera el cambio va a ser estratosférico. Alguien escribió ahí que vivía en Seminario. Ahí estamos haciendo también un piloto que es súper choro, que esencialmente es reducir estacionamiento y armar área verde, eh, porque obviamente es una calle preciosa y que está bastante a mal traer, hay un montón de cosas que se van a hacer ahí, y vamos a empezar a ganarle al pavimento. La idea, Daniela, es yo creo absolutamente que podemos tener una ciudad sustancialmente más verde y más bonita y podemos quitarle pavimento a las ciudades. Significa que alguna gente probablemente va a tener que dejar de andar en auto, ¿cachai? Y probablemente me pueda tocar a mí, a cualquiera de nosotros. Pero yo creo que tenemos que hacerlo. Necesitamos reducir la contaminación, aumentar el verde y aumentar la belleza. Anda a verlo. Valentina, ¿cómo se llaman las dos calles en las que está el piloto? Está entre De las Claras y María Luisa Santa, Santander. Mario Elsa Santander, eso era. Todavía está recién plantado, Daniela, fue súper bonito porque además plantamos con un montón, con varios vecinos. De hecho, estamos haciendo muchas plantaciones participativas donde los vecinos participan. Igual es choro, hay gente que está enojada, gente que está contenta, gente que está alucinada con porque han crecido las plantas. Es súper bonito ver cómo esto se va desarrollando y esperamos que la gente lo cuide, que nada, porque ojalá que tu barrio quede lo más bonito posible, lo antes que se pueda. Y normalmente cuando hacemos estas plantaciones se avisan con los territoriales, a veces se publica en la página web y estamos viendo con la Valentina cómo hacer para avisarle a más gente, porque muchos vecinos tienen un montón de ganas de participar en esto, porque además mientras vamos plantando les vamos contando de las plantas, cómo crecen, cuáles son los requerimientos, ¿cachai? Se hace como una suerte de clase también para que vayamos aprendiendo. Yo creo que a todos nos gustan las plantas, nos hacen bien y es tan entretenido, uno hace tantos amigos cuando participa en estas plantaciones. La verdad que ha sido una experiencia, no sé si tú podéis comentar, Valentina, pero para mí plantar con los vecinos ha sido demasiado, demasiado emocionante. Sí, sobre todo porque ustedes son los que después mantienen el veredón. Así que es muy importante que ustedes se involucren, ya sea en los jardines que están cerca de ustedes o en los alrededores, porque ustedes son los ojos en la ciudad. Ustedes nos pueden avisar si alguno tiene algún problema o si hay vandalismo de las plantas, porque se roban muchas plantas. Entonces, la participación es clave para el éxito de este tipo de sistema y nosotros les vamos a ir avisando cuando realicemos las plantaciones más grandes y siempre que las restricciones de la pandemia no nos restrinjan, así que estén atentos, nosotros felices de que ustedes participen y como dice Cristóbal, es como una clase práctica porque ahí les enseñamos cómo son los sustratos, cómo se plantan, cómo funciona el riego, entonces súper entretenido. Oye, la Paulina pregunta algo que es bueno, que tiene que ver con si hay alguna normativa sobre lo que se puede plantar entre la vereda y la calle. Mira, el año pasado nosotros modificamos la ordenanza de ornato porque la ordenanza era antigua e incentivaba la plantación de césped. Lo que nosotros ahora cambiamos
es que incentivamos la plantación de plantas de bajo consumo hídrico, que son las que están en el manual, y si alguien tiene duda, nos escribe, nosotros les podemos aconsejar cuáles son mejores según la exposición y según las condiciones y el uso. Lo que sí está prohibidísimo es la plantación, la colocación de pavimentos de todo tipo y también la de pasto sintético. Eso no se puede, pero si quieren hacer un cambio por paisajismo sustentable, se puede, nos escriben y nos coordinamos. Oye, hay una pregunta que es ¿dónde comprar estas plantas nativas? Yo diría que nativas y exóticas. Hay varios viveros que vale la pena que conozcan. A mí me gusta mucho el vivero Pumagüía de la, ¿cómo se llama? De la Mónica Musalem, que ha sido heroica. La cantidad, o sea, yo diría que los viveristas en general son bastante heroicos. La Mónica Musalem del Pumagüía, la Anecam del vivero Pocochay tiene súper buenas plantas. Juan Carlos Evensen del vivero Los Quebrachos, que está camino al norte, extraordinario. Tiene plantas del norte chico que no se puede creer. Daniel Green, que siempre se me olvida el nombre del vivero, pero búsquenlo en Facebook. Tiene un vivero en el norte que tiene un montón de plantas bien buenas. Estoy pensando, ¿qué otro vivero? Multiplant, el vivero Vitaplant, el vivero Mao también. No podemos mandar los viveros, Bruno, porque es como hacerles publicidad, ¿cachai? Se los comento el puro nativo de Los Ángeles, espectacular, tiene una cantidad de plantas en bandeja, yo las compro como en bandejitas enanitas, y es lo mejor. De hecho, cuando uno planta plantas chicas, olvídense lo bien que crecen. El vivero San Gabriel de la Jimena Nasal también tiene un montón de plantas bien increíbles. Ella ha hecho también mucha investigación, y es bonito ir al vivero, porque normalmente a veces cobra entrada, lo que me parece súper razonable, por mostrarte el jardín y por contarte, ¿cachai? Es fruto de todo lo que he investigado y obviamente tiene que generar ingreso por eso. Yo diría que esos viveros tienen un montón de plantas increíbles. Y respecto de poner un jacarandá en una maceta, yo te diría que depende mucho del porte de la maceta, porque obviamente si uno elige un maceterito chiquitito, uno tiene que pensar que la parte subterránea de un árbol es 1,5 a 3 veces la subterránea a la aérea. O sea, para tener árboles grandes necesitáis un sistema radicular que es más grande que la parte aérea. Entonces, si quieren árboles grandes, tienen que pensar en maceteros grandes. Mucho más importante que la profundidad es el área. O sea, yo les diría que la profundidad para plantar árboles puede ser de 40, 50 centímetros, pero ojalá lo más anchos que puedan, porque los sistemas radiculares en general se expanden mucho más hacia los lados que hacia abajo. ¿Ok? ¿Quién tiene más preguntas? Oye, Valentina, ¿cómo participar en los pilotos? Sí, Patricia, si puedes especificar en la plantación o en qué sentido. Oye, Raimundo me pregunta respecto de la DOCA. Yo diría que el problema, Raimundo, de la DOCA, a mí me pasa mucho que cuando uno elige, o sea, se podría eventualmente ocupar, ¿cachai? Diría que lo que no me gusta tanto de la DOCA es que es una planta que no considero especialmente generosa desde el punto de vista de la cantidad de polen, la cantidad de néctar, no florece especialmente mucho. Y te diría lo otro es que además es bastante común que ocupemos una DOCA que es un híbrido entre una sudafricana y nuestra DOCA nativa, que genera una planta ultra invasora. eh, Así que yo creo que de verdad tenemos plantas muchísimo más interesantes que las docas, la verdad. Y la doquilla me pasa lo mismo, que al final esos como tapices de doquilla es una planta exótica que yo eventualmente creo que podría silvestrar, de hecho sale sola. Me parece como una que otra, como una suerte puede ser, pero así los manchones gigantes de doquilla encuentro que tienen súper poca, ¿cómo se llama? Tienen súper poca eh, biodiversidad, ¿cachai? Me gustaría que hubiese una cantidad mayor de diversidad para poder, ¿cómo se llama?, tener más polen, más néctar y ciclos distintos de floración, que eso es re importante. Alguien pregunta, ¿qué viveros tienen plantas nativas de costa? Yo diría que el vivero Pocochay tiene plantas de costa, el vivero Los Quebrachos tiene plantas de costa, el vivero Mao, que todavía existe, tiene plantas de costa, el vivero Vitaflor también tiene plantas de costa. Hay un montón de otros también, pero diría que esos son los que yo conozco donde normalmente compro.
Toquilla. El mulch, te diría, Claudio, que yo lo ocupo siempre sobre cualquier terreno, porque te diría que el mulch tiene dos funciones interesantes. La primera tiene que ver con mantener el suelo fresco, que no se caliente tanto y con eso evitar la evaporación, pero además que las raíces estén a una temperatura agradable para las raíces y además evitar que aparezca maleza. A mí personalmente me gusta mucho el mulch de piedra porque es como permanente, no se deshace, pero el mulch de corteza o de hojas también es súper bueno. De hecho, cuando yo podo en mi jardín, normalmente una buena cantidad de la poda se ordena, se pica y queda debajo de las plantas para sostener la microbiología, mantener el suelo fresco, etc. Eso, la verdad que funciona bastante bien. Carolina pregunta por el mulch de cáscara de nuez. Yo tengo en mi casa, de hecho, funciona bastante bien. Y la Estefanía pregunta si es necesario poner sustrato técnico. No. De hecho, tú puedes armar tu jardín. Yo creo, ¿sabéis qué lo queríamos hacer, Valentina? Aprovechando que ahora lo estoy haciendo en otras casas y saqué fotos, deberíamos armar como un tutorial para gente que haga esto en la casa, como sacando el pasto, sin sacar el pasto en el fondo, matando el pasto y plantando en el mismo suelo y agregando la gravilla. ¿Te parece? Súper. Podríamos subir Para un poder videito. subirlo. Tal cual. La Claudia nos pregunta si existe algún manual en la municipalidad. La Valentina ha copiado varias veces el link. Hay plantas y hay algunos videitos para ayudarles a entender cómo hacer jardines. El tiquitiqui Raimundo es una planta que yo le tengo un poco de susto porque la encuentro muy agresiva. O sea, es una planta que termina como arrasando con todo. A mí no me gusta mucho por eso. Diría que en algunas situaciones más bien restringidas eventualmente podría ser, ¿cachai? Pero a mí me gusta mucho la diversidad, ocupar muchas plantas distintas en el fondo. ¿Ok? Plantas para evitar la erosión, Paola, hay un montón de plantas distintas, depende mucho de la situación. A mí en general, yo ocupo para erosión muchas gramíneas, porque en general las gramíneas tienen sistemas radiculares que desarrollan muy rápido y que por lo tanto afirman muy bien el suelo. La estipa caudata, la estipa nedesiana, la estipa laevísima, la estipa gigantea, y te diría que algunos coirones, la brisa subaristata, etcétera, funcionan bastante bien. Y muchas veces, Paola, lo que yo hago también para evitar erosión es que hago una mezcla de plantación más siembra. Siembro algunas plantas que eventualmente sean de crecimiento rápido, algunas florecen, para que crezcan estas semillas y ojalá la mayor cantidad posible de raíces me sostengan el suelo. Y la cáscara de nuez, por el tema de los ratones, te diría que llegan al principio, pero en 2 días ya se comieron todo y después nunca más veis un ratón. Así que no debería ser un tema. La Sofía pregunta si se pueden hacer estos jardines en jardinera. Absolutamente. O sea, súper importante cuál es la orientación de tu jardinera y uno puede hacer jardines sostenibles de bajo consumo de agua en cualquier situación. O sea, cuando uno elige bien la planta y arma bien el suelo, o sea, siempre se puede. Les diría que no hay ninguna restricción para no poder hacerlo. Diría que eso funciona bastante bien. La cola de zorro es muy genérico, Rodrigo, porque la cola de zorro normalmente se refiere a un montón de tipos distintos de gramíneas. Necesito que seáis un poquito más específico. Y respecto a este video, queda en el canal de YouTube de la municipalidad, así que lo pueden ver ahí. Hemos hecho varias veces esta clase, así que pueden ver cualquiera de las tres, o pueden ver las tres si quieren y después nos comentan cuál de las tres salió mejor, pero está todo en el canal de la municipalidad. Hemos hecho ya varias clases, algunas de estanques ornamentales, otras de paisajismo ecosistémico, hemos hecho algunas de color, incluso para los que les guste el color en el paisajismo, así que los que les entretenga el tema de las plantas, visiten el YouTube de la municipalidad y ahí, Daniela, puedes ver de tanto en tanto algún videíto de ahí de lo que hemos hecho en Providencia. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Claudia, mira, cuando nosotros empezamos con las primeras propuestas que le hicimos a la alcaldesa, que fue súper emocionante, increíble cómo la vida junta a la gente, la alcaldesa tuvo una acogida extraordinaria y lo primero que nos dijo era que toda la información que generáramos en Providencia era propiedad de Chile, en el fondo. Eso significaba que teníamos la obligación de que se difundiera todo, porque realmente teníamos que hacer un cambio como cultural desde el punto de vista de cómo ocupamos, ¿cómo se llama?, el agua. Así que
por favor, siéntanse con la libertad de preguntarnos todo lo que quieran y visiten la página de la municipalidad, porque de verdad, a veces siento que vamos un poco más lento de lo que me gustaría, pero hay harto trabajo y hartos temas que atender siempre, pero estamos todo el tiempo actualizando, poniendo plantas nuevas, contando, invitando, etcétera, para que se sumen y puedan, como se llama, participar de esto. Así que eso. Asesorías en terreno, Patricia, en general, de tanto en tanto se hacen. Depende mucho, o sea, sí, escribir a la Valentina y ahí se puede, como se llama, organizar. Ahí Y nos respecto a la coordinamos. pregunta, de Raimundo, el Wingan, más que el Molle, te diría, yo personalmente estoy ocupando mucho Wingan porque es extraordinaria planta, extraordinaria, extraordinaria adaptación a la sequía. El Wingan es increíble. Así que Raimundo sea todo el rato. Diría que el único problema de uso en ciudades es que tiene un hábito bastante arbustivo y genera muchas zonas un poco peligrosas, porque se puede esconder algo, etcétera. Entonces, podíamos ocuparlo, pero probablemente formarlo como un arbolito, en el fondo, para que quede tronco y copas, ¿cachai? Pero su hábito es un poquito más arbustivo. Y para que los niños jueguen, Sara, yo diría que tenéis que pensar en un pasto probablemente como la bermuda, que tiene menos requerimiento de agua para que los niños puedan jugar. Te diría que es lo único que realmente soporta un tráfico importante. Y te diría que el molle también me gusta. Yo diría que el molle es un árbol un poco más complejo desde el punto de vista es un árbol que todavía no logro encontrarle como la mano. Se muere mucho, tiene mala forma, ¿cachai? Como que no, a diferencia del Wingam, por ejemplo, que ya lo tengo totalmente manejado, hay algunos árboles nativos que todavía no logro encontrarle como las fórmulas. ¿Cachai a lo que me refiero? Por ejemplo, eh, ya sé que el belloto del sur y el belloto del norte necesitan planta nodriza. O sea, el belloto tiene que crecer debajo de otras plantas, ¿cachai? Que la cubran, la protejan, como que le baje la temperatura del suelo. Se va a demorar un par de años y de repente aparece y se transforma en un árbol extraordinario. Pero si planto el belloto del norte directamente en el suelo, probablemente se me muera. Tiene como esa maña. Después la escalonia pulverulenta todavía no se la encuentro y he probado todo, ¿cachai? No logro entender qué necesita para darse bien. Y me pasa lo mismo con el molle. El quillaye se la pillamos, el pomo se la pillamos, el boldo también. Entonces es súper entretenido cuando uno empieza a entender cuáles son los requerimientos que necesitan las plantas nativas para poder plantarlas y que funcionen, porque contrariamente a lo que la gente piensa, el hecho de que una planta sea nativa no necesariamente significa que es la mejor opción, aunque parezca raro. Qué loco. Claudio, las plantas nativas no necesariamente tienen menos plagas y enfermedades. De hecho, yo te diría que eso es absolutamente un mito. El maitén, por ejemplo, es una planta que en la condición de ciudad anda pésimo, pésimo. O sea, efectivamente, la Paulina ya la tiene clara, ¿cachai? Entonces, por muy nativo que sea, yo no planto maitén, salvo condiciones muy específicas, porque claramente la condición que le da a la ciudad no le gusta. Y para un jardín pequeño, a mí personalmente, bueno, ahí puso la Sara el crespón. A mí me gustan mucho los manzanos y los perales. El peral de flor es un arbolazo, tiene mucha adaptación a la sequía. El pistacho, aunque suene raro, es un árbol que también se vende, es precioso para jardines chicos, tiene mucha tolerancia a la sequía, es increíblemente bonito. Y lo otro, si tienes mucho sol, el chañar es un árbol espectacular, 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 espectacular. Un árbol nativo nuestro del norte, crece muy rápido, tiene una copa increíble, una floración amarilla que no se puede creer, tiene un porte muy razonable y tiene un fruto que es una delicia. O sea, realmente cuando está maduro y cuando se seca, queda como un huesillo, es tan rico. Así que te diría que eso también, el chañar es bastante bueno. Y el cajón del Maipo te diría que quillay, peumo si tienes sombra, pistacho, almendro, eh, algarrobo, espino, chañar, parkinsonia. Y para macetas amplias te diría alcanfores, eh, laureles de comer, te diría el pistacho también aperra relativamente bien, los crespones, el rustifina, los granados espectaculares. Qué buena, gracias Shadi por recordármelo. Yo amo los granados.
Y el abedul yo diría que no, que es un árbol que claramente no es para esta zona, no es su clima, no precisamente. Así que es súper bonito, pero no les va tan bien. Al Cerci, sí, te diría que el Cerci siliquastrum es un muy buen árbol, chiquitito, tiene una sola condición, por favor, sin pasto alrededor. Muchos de los árboles de zona seca necesitan la sequía, el suelo seco. Muchos de estos árboles adaptados a la sequía con suelos permanentemente húmedos, como el suelo del pasto, les va bastante mal, como a los quillayes, por ejemplo. El pimiento te diría que es un árbol que yo no ocupo tanto, Paulina, a mí no me gusta mucho, lo encuentro bastante apestoso y es un árbol en el que plantar otros árboles cerca es bastante complejo. No es un árbol generoso, te diría. La feijoa me encanta, la tara, sí y no. Como que también es un, como a veces sí, a veces no, la vilca es preciosa. Y el laurel de comer necesita pleno sol, Carolina, y poca agua. Cuando el laurel de comer tiene poco riego y mucho sol, funciona espectacular. Cuando lo regáis como si fuera tu regalón y le ponía un suelo que drena mal y poco sol, pura peste. Pleno sol, mal suelo, o sea, me refiero a mucha piedra, mucha arena, mucho drenaje, poco riego y lo mismo los cipreses, Shadi. Los cipreses son árboles que vienen de zonas del mundo donde en general el suelo es muy pedregoso. Entonces necesitas que el agua pase, no que se apose. Y los eucaliptus, a mí me da risa, mucha gente les tiene bronca, a mí me fascinan. Hay un montón de eucaliptus extraordinarios, el eucaliptus guni, no se puede creer, el eucaliptus citrodora no se puede creer y hay un montón de eucaliptus preciosos, así que ningún problema. Te diría que la misma cosa, muy buen drenaje. Eso les diría. Yo creo que estamos, Valentina. Sí, muchas gracias por su participación. Como les dijimos, esta presentación va a quedar en el canal de YouTube de la municipalidad. Cualquier duda o consulta nos la hacen llegar por correo. Nuestros correos, yo ya lo puse el mío, pero está en la página web, al igual que los manuales. Y eso. Muchas gracias por participar. Y súper choro y nada, me encanta esta comunidad de, ¿cómo le podríamos decir, Valentina? Porque Plant Lover suena como muy, Amigos como de que, los jardines. es que más que, o sea, más de amigos de los, yo creo que es como amigos y fanáticos, no sé. Encuentro que los jardines realmente las plantas, yo diría que es de los fanatismos que hacen tan bien, las plantas son realmente alucinantes. Ayúdennos a cuidar los jardines, ayúdennos a ahorrar agua, apóyennos. Si alguien quiere ver más jardines, les aprovecho de escribir mi Instagram, porque de tanto en tanto salen algunos consejos, les puede servir, hay plantas, fotos bonitas, etcétera, es @paisajismo ecosistémico. Uy, ahí lo escribí directo, perdón para la Valentina, déjenme, les puede servir por si alguien tiene como ganas de ver más jardines o necesita preguntarme algo, en @paisajismo ecosistémico. Ese es mi Instagram, ahí hay un montón de información, fotitos, etcétera. Péguenle una mirada y si alguien tiene alguna duda me puede escribir. A veces me demoro un poquito en responder, pero normalmente respondo con una grabación. Y nada, pues sigamos preservando nuestro planeta, cuidando el agua y haciendo la mayor cantidad posible de jardines. Contamos con ustedes. Muchas gracias.